Hola, buen día Radio María, muchas gracias por comunicarnos, ¿no? Bueno, Daniel, primero que nada, contanos por favor de qué se trata un poco este proyecto. Algunos datos los adelantamos, pero ¿cuál es la mirada que tienen ustedes allí desde el nodo Argentina de la Red de Iglesias y Minería? Bueno, la verdad que el informe que hicieron es bastante completo, muy lindo, digo, obviamente son prácticamente los datos que da el gobierno, que dan los que promueven este proyecto, y lo que nosotros vemos es que se está escondiendo todo el proceso, esto que decían ustedes, que ya ha sido rechazado en dos oportunidades, contundentemente, que el mismo gobierno que hoy lo promueve eran quienes lo rechazaban absolutamente. Hay un dato importante ahí que ustedes decían que se ha actualizado el proyecto, pero en realidad para los que vamos viendo, vamos estudiando el proyecto, es prácticamente un copia y pegue, e inclusive hay cosas que son peores que en el proyecto original, y lo que el gobierno tampoco dice, que las condiciones de la casa común en Mendoza y en todo lo que va pasando en la zona cordillerana han cambiado. Digo, esto de que estamos destinados a una sequía permanente, a que cada vez va a haber menos nieve, de que el agua va a ser un recurso, un bien, para nosotros un bien común, para ellos un recurso, digo, un bien mucho más escaso y que de ninguna manera se puede arriesgar. Digo, en la red de Iglesias y Minería venimos acompañando comunidades afectadas por minería en todo Latinoamérica, y la verdad que el conflicto siempre es por el agua, por la contaminación del agua, por el uso del agua. Estas grandes empresas utilizan grandes cantidades, ponen en riesgo todo lo que utilizan, pero no solo eso, sino las cuencas. Recordemos, no sé, accidentes como el de Brumadinho, ¿no? O el Ujú. de Bento Rodríguez en Brasil, 800 kilómetros de río muerto, contaminado, en lugares donde hay agua. Bueno, Mendoza tiene la característica que el agua es muy escasa, entonces no podemos arriesgar ni un litro, y mucho menos una cuenca. El proyecto San Jorge está en la cuenca del río Mendoza, que llega a todo el oasis norte, todo lo que es Capital. Digo, la gente toma agua de Capital, bueno, Luján, Guaymallén, La Cera, parte de San Martín, todo el oasis norte se llega con el río Mendoza, entonces es una locura arriesgar ese río. Entre las cosas que dice la empresa es que es una cuenca confinada, que jamás se podría contaminar aunque hubiera un accidente, y eso no lo han podido demostrar. De hecho, fue el principal motivo de rechazo allá por el 2010, 2011. El principal motivo de rechazo del proyecto San Jorge era la posibilidad de contaminación del río Mendoza. Eso no se ha podido modificar, y es lo más grave de todo. Se use o no se use cianuro, se use o no se use el santato, que ellos van por eso, van por el método de flotación que no usa cianuro. El santato es igualmente contaminante, pero recordemos que la minería, aparte de los elementos que utiliza para contaminar o que pueden contaminar, producen el famoso DAM, drenaje ácido minero, por el solo hecho de la magnitud de la explotación, de moler la roca que es rica en cobre, cuando se mezcla con el agua produce ácido sulfúrico, y eso, digo, esa contaminación puede durar cientos de años, percolando y lixiviando metales pesados. Entonces, el riesgo sigue estando, la gente es consciente de eso, y se va a manifestar en contra porque, bueno, en Mendoza dependemos de cada gota de agua, así que desde la red denunciamos esto, ¿no? Que la contaminación es posible, que, que los proyectos mineros no dejan, es mentira esto que van a sacar pueblos de la pobreza. Digo, lo que ha sucedido en América y sigue sucediendo es que donde están los pueblos se sacrifican pueblos para la ganancia de algunos empresarios, de algunos políticos socios de los empresarios, y obviamente de las empresas que son extranjeras, que vienen de afuera. Tiene un dato que ustedes largaban, era una empresa suiza, pero en realidad los capitales son rusos, y se radicaron en Suiza cuando empezó el conflicto este de Ucrania. Quedaban mal vistos, capitales rusos no iban a ser recibidos en ningún lado, pero son capitales rusos. La empresa que aporta los capitales viene, mira, nosotros decimos, no trae antecedentes mineros en América, trae prontuarios. Digo, han tenido problemas muy graves en Guatemala, creo que en Panamá también, digo, en varios lugares, con denuncias gravísimas, inclusive de asesinato de pueblos indígenas o de gente, digo, para instalar esto. Para nosotros es preocupante porque Mendoza tenía
ciertos visos de constitucionalidad, de institucionalidad, y vemos que es eso que siempre había de la posibilidad del diálogo, de la posibilidad del disenso, de armar mesas de diálogo entre los que estaban a favor y en contra, todo eso se ha cortado directamente en este gobierno. Hay una campaña muy fuerte en los medios de comunicación para instalar que la única opción que tiene Mendoza para salir de esta crisis es la minería. Y no es así, digo, la gente de Uspallata ha presentado otras alternativas de desarrollo que están durmiendo en la legislatura desde hace muchísimos años, como es la creación de un área natural protegida por Barea de Uspallata, con desarrollo turístico, con desarrollo histórico, digo, un montón de alternativas mucho más sustentables. Y bueno, en la legislatura duerme hace un montón de años. Mirá lo paradójico, ¿no? Quien presentó el proyecto lo hicieron los vecinos de Uspallata, pero quien presenta el proyecto, porque en Mendoza no está la posibilidad de la iniciativa popular, es un legislador que hoy promueve la minería, que hoy es parte del gobierno que promueve la minería. Y han hecho dormir absolutamente este proyecto de la comunidad. Uh-huh. En ese contexto está lo que ustedes dicen, ¿no? Bueno, empieza una presión muy fuerte, los vecinos están denunciando inclusive que hay amedrentamiento, camionetas sin patente, gente extraña en el pueblo pidiendo datos, y apareció esto, ¿no? La aprehensión después de un conflicto, la aprehensión de 2 vecinos que son referentes de la asamblea, de hecho uno de ellos es el autor material del proyecto de área natural protegida, porque es un chico que es especialista en temas ambientales. Él hizo el proyecto y bueno, la aprehensión de estos dos vecinos, están los 2 con situación de enfermedad y han sido mantenidos presos, uno de ellos más de 20 días, cuando el médico pedía la prisión domiciliaria o la prisión hospitalaria. El otro, Federico Soria, estuvo prófugo, estuvo escondido de la justicia porque también padece un problema grave, que son conscientes, tiene certificaciones médicas. El fiscal los mantuvo presos en situaciones inhumanas porque los tuvieron presos en una cárcel transitoria, en un calabozo transitorio que se utiliza, no tiene baños, ni siquiera está cerrado, está abierto al aire libre, un calabozo con reja como si fuese una perrera, que se hizo como una forma de mantener, digo, gente que estaba en la cárcel, se llama cárcel transitoria, porque es solamente para algunos momentos especiales. Bueno, ahí los tuvieron presos en condiciones, y lo que la red denuncia es esto, ¿no? Cómo fueron, mediante estrategias judiciales, y fueron posponiendo la audiencia donde debían mantener, una jueza debía decir si estaban presos o no, lo tuvieron más de 20 días, casi un mes de persecución, y recién ahí la jueza dijo, el fiscal ni siquiera los estaba deteniendo por una cosa que podía detener él, no le era competencia. Uh-huh. Los han acusado de un delito que es muy grave porque es terrorismo prácticamente, pertenecer a una agrupación, que es la de las asambleas, a una agrupación que ejerce coerción violenta para imponer sus ideas. Esto es terrorismo, es un delito federal. Bueno, el fiscal los mantuvo presos por un delito federal que no le corresponde. Así que bueno, está esa denuncia, la red salió a acompañar y se ha armado mucho revuelo, uh-huh. La misma gobernadora nos ha respondido con cierta virulencia. Sí, perdón, Cristian, sé que tenés ahí una pregunta, pero a propósito de este tema, Daniel, vos conocés a estas 2 personas, ¿son terroristas? ¿Tienen antecedentes de terrorismo? ¿Por qué fue que los detuvieron? ¿Cuál es la opinión, lo que se sabe al respecto? La asamblea, son vecinos, los conozco, claro que sí. Mendoza tiene una larguísima trayectoria de oposición y hemos logrado coordinar las asambleas de distintos pueblos en la AMPAP, Asambleas Mendocinas por Agua Pura. Yo vivo en un departamento en el centro de la provincia, ellos viven en Uspallata, en Las Heras, que está justo muy cerquita del proyecto San Jorge. Son vecinos, nos conocemos. La estrategia de las asambleas siempre fue muy pacífica. Los cortes de ruta normalmente fueron informativos, cuando nos dicen piqueteros que cortamos la ruta, en realidad, el 80, el 90% de los cortes han sido informativos, parar a la gente, informarla, dejarla pasar, nunca fueron, salvo situaciones muy concretas, muy de tener que definir cosas muy fuertes, no hubo cortes definitivos.
Estos vecinos, digo, tienen antecedente, ningún antecedente de violencia. Lo que sucedió es que en Uspallata hubo una inauguración de un local minero, la gente salió a oponerse, y la gente que iba a inaugurar el local habían llevado gente de la UOCRA, digo, habían llevado colectivos con gente de la UOCRA que empieza a agredir a los vecinos de la comunidad. Digo, hay videos muy fuertes donde están vecinos ensangrentados porque la gente que llevó, los que defienden la minería, los que inauguraban el local, atacó a los vecinos. En el proceso de escapar, de defenderse, por ejemplo, Mauricio sale con un matafuego de su local que estaba enfrente de esta manifestación a defender a un vecino que le estaban pegando, digo, lo iban a matar, dicen, un montón pegándole. Ese es el único delito de, por ejemplo, Mauricio. En el caso de Federico, peor, porque él estaba presente, la denuncia es del dueño del local, que lo denuncia por amenazas, que lo denuncia, digo, cuando no hay ninguna prueba, no pudo presentar ningún testigo, sus testimonios han sido contradictorios. Pero el problema surge porque en la misma manifestación o alrededor de la manifestación, otro vecino que tenía un problema muy grave con este antecedente de anteriores, digo, problemas judiciales anteriores con el dueño del local, intenta con un bidón de nafta incendiarle el local, aprovechando el tumulto. Claro. El mismo vecino reconoció, digo, hay testimonio donde se reconoció que no tiene nada que ver con las asambleas, que no tiene nada que ver ni con Federico Soria ni con Mauricio, que ellos no tenían nada que ver. Sin embargo, aprovecharon esta instancia y desde la prensa instalaron que los incendiarios eran ellos dos cuando no hay pruebas. Digo, no es así. Digo, de hecho, la gobernadora, hablando de que Federico tira molotov en los medios de comunicación, instalando eso en la comunidad para poder acusarlo. Después, en un juicio abreviado, este hombre que quiso incendiar se autoincriminó diciendo que sí pertenecía a las asambleas, pero digo, está demostrado, él mismo ha sido también, por eso decimos muchos testimonios contradictorios, ¿no? Primero no, después sí. Bueno, en ese contexto los meten presos ellos dos. Nosotros decimos, es porque son dos referentes muy importantes. Mauricio, desde la motivación psicológica, de un pibe muy bueno, un chico que siempre está alentando, positivo, pacífico, digo. Y Federico porque es un cerebro que es capaz de desarmarle por sus saberes, es capaz de desarmarle las mentiras del proyecto, del informe de impacto ambiental, que de hecho en la clandestinidad, porque tuvo que estar escondido un montón de tiempo, en la clandestinidad él fue armando algunos documentos que sirven para ahora, se viene la audiencia pública del proyecto San Jorge, poder desarmar las mentiras y denunciar todas las irregularidades que existen, digo. Sí, no fue casual que ellos dos estén presos. Bien, Daniel, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Yendo un poquito al proyecto, yo me preguntaba, ¿no? Si hace años fue rechazado por los vecinos de Mendoza y también por el gobierno, ¿qué creen o qué interpretan ustedes de este cambio de opinión? ¿Algo nuevo ha surgido desde esa época hasta ahora que realmente justifique el cambio, la, entre comillas, autorización o el aval para que esto pueda prosperar? Lo primero es la oportunidad. Y acá tristemente hay que hacer un llamado, digo, a los cristianos, ¿no? Ellos toman inclusive textos de Laudato Si o de la necesidad, esto que el Papa denuncia, de la necesidad del cambio climático, y dicen, hoy es la oportunidad de sacar el cobre porque el cobre es necesario el litio también, para combatir el cambio climático. Claro, desconocen todo lo demás que dice la Laudato Si. Por ejemplo, esto de que es muy importante, la Iglesia que tiene que promover el diálogo desde las etapas iniciales de cualquier proyecto. Digo, esto lo dice la Laudato Si, lo ha dicho el Papa Francisco un montón de veces. Hay que respetar la voluntad de las comunidades. Por eso Por eso el cartel que aparece que tienen ustedes, sin licencia social no hay minería. Claro. Bueno, esa licencia social en Uspallata no ha estado y en Mendoza no ha estado. Y ahora se está tratando de demostrar que hay una licencia social silenciando absolutamente cualquier voz en contra. Entonces no hay ningún medio, todos tienen pauta publicitaria, no hay ningún medio de los masivos de Mendoza que
permitan a alguien de las asambleas, a la iglesia, lo que sea, decir una sola voz en contra. Solo se escucha la campana de las empresas mineras y del gobierno que lo está promoviendo. Entonces, intentando demostrar que ahora sí hay licencia social. Pero en realidad, digo, en esto que decía el Papa, ¿no? Desde las etapas iniciales de un proyecto tiene que estar la participación de la comunidad. Bueno, la comunidad ha participado de las etapas iniciales, pues no es ahora armar una audiencia pública para aprobar, más cuando la legislatura es la que termina aprobando un proyecto y tienen mayoría absoluta en las cámaras. Entonces, si la orden del gobernador es aprobarlo, lo van a aprobar. El conflicto está en esto, digo, la comunidad hace mucho que viene participando y se desconoce absolutamente. Cuando vos vas a ver los antecedentes, jamás van a hablar de lo que se dijo en el 2010, de todo el proceso que hubo. De hecho, hoy la vicegobernadora se enoja mucho con la iglesia, digo, esta nota de la red Iglesia y Minería causó, por ahí no se entiende si somos la red o si es el arzobispado, entonces causó cierto revuelo y el gobernador, el obispo ha tenido que salir, hoy día tenía una audiencia con la vicegobernadora porque ayer anteayer, pegó muy fuerte a la iglesia diciendo por qué se mete. En realidad, la iglesia, en la oposición del primera proyecto San Jorge, allá por el 2010, también participó, también estuvo involucrada, hizo documentos muy fuertes de rechazo al proyecto San Jorge, que tenía que ver con la voluntad del pueblo y tenía que ver con los riesgos ambientales. La iglesia ya viene acompañando esto. Te digo más, allá por el 2010, en una de las manifestaciones, terminamos con un cura, con el párroco de Uspallata, con los dedos pintados por un juez federal. En un corte de ruta, un manoseo de información, lo llevaron para charlar, qué sé yo, y terminaron imputados. El párroco de Uspallata terminó imputado por la oposición al proyecto San Jorge. Esto no es nuevo. Esta es la metodología que usan las empresas mineras en América. Van por las buenas, y si no van por las buenas, van por la persecución judicial, por la calumnia, y tristemente el paso siguiente es el de la violencia. Si uno ve lo que ha ido pasando en América, en muchísimos lugares, hay muchísimos mártires por defender el agua, por defender las comunidades, por defender la casa común, muchos mártires. Yo creo que el año pasado hablábamos, en la red se contabilizaban casi 600 mártires en América por la defensa de la casa común. Ese es el paso que sigue. Ojalá nunca llegue Mendoza esto, pero ni en la Argentina, pero ya estamos en el paso de la persecución judicial, del amedrentamiento, de asustar a las comunidades para que no se manifiesten. Y es grave, por eso la red decidimos acompañar, ¿no? Porque habían 2 personas enfermas, detenidas injustamente, con riesgo de salud, inclusive Federico, el médico dijo no puede estar preso, corre riesgo su vida, y sin embargo el fiscal lo tenía preso. Por eso la red salió en esta defensa o en esta denuncia de lo que estaba pasando en Mendoza, y bueno, al salir la red, también se activó en la provincia la pregunta que hace el obispo, que hace la pastoral del arzobispado. Estoy en el equipo de pastoral de ecología integral del arzobispado, y yo sabía que estaba ocupado, el obispo está muy preocupado en esto, están ocupados, vienen acompañando, porque también el párroco nuevo está involucrado en estas cosas, porque corresponde, es parte de nuestra misión profética de denunciar las cosas que pasan y acompañar a las comunidades, no podemos hacernos un lado. Tal cual. Vos sabés que me gustaría que profundicemos una cosa que, a ver cómo lo planteamos, de la importancia central que tiene el agua para Mendoza, para el estilo de vida de Mendoza, lo que uno cuando va de otra ciudad del país a Mendoza y está en el centro y alza la mirada y se da cuenta que está bajo la sombra en pleno centro y ve esos hermosos árboles que tienen. Cuando no las acequias por ahí. Exactamente, tal cual. Digo, todo eso está fundado en la importancia del agua, en la distribución que se ha hecho históricamente del agua en un lugar que era un desierto y se ha convertido en un oasis que ha permitido tener una vida de cierta calidad. Todo esto es lo que pone en riesgo este proyecto minero, Daniel. Me parece que por eso es tan importante, porque la minería en general ha producido desastres en un montón de lugares. Pero para Mendoza podría ser mucho peor, ¿no? Porque el agua tiene un sentido más fuerte que incluso en otros lugares.
Eso que vos decís se repite prácticamente en toda la cordillera andina. Pero Mendoza, La Rioja, San Juan tiene una particularidad que es extremadamente seca. Por ahí cuando necesitamos que la gente, no sé, del litoral nos entienda, mira, nosotros tenemos 5 ríos principales que riegan, digo, superficiales, ¿no? Después está el agua subterránea, que tampoco es tanta, pero es muy importante y a futuro va a ser más importante aún. Los 5 ríos juntos, el caudal de los 5 ríos juntos de Mendoza, hacen el 1% del Paraná. Digo, para que entendamos, ¿no? Claro. Todo lo que hay en Mendoza, todo lo que vos ves de verde, la población, todo depende de los ríos que bajan, de la nieve que se derrite y baja, o superficialmente o subterráneamente. Mendoza tiene 3 oasis principales, el norte, el Valle de Uco y el del sur. Pero todos dependen de la cordillera, de la nieve que está cayendo, que es una reserva, un gran dique de agua que está. La crisis climática, el calentamiento global, esta crisis ecológica está haciendo que cada vez haya menos nieve. Entonces, cada vez dependemos más de esa agua y tenemos que hacerlo muy eficiente y no arriesgar nada. Acá lo que hay que avanzar es en hacer eficiente el riego, porque hay derroche, en hacer extremadamente eficiente el uso domiciliario, que Mendoza, increíblemente una provincia, los ciudadanos derrochan mucha agua. Yo por ahí cuando damos charla decimos, es inaudito que yo voy a hacer pipí y tiro 20 litros de agua en un inodoro. De agua mineral, potable, de las mejores del mundo, que la podríamos envasar y vender más cara que la nafta, digo. Porque Mendoza no ha hecho una cultura del agua. Tenemos la trayectoria, tenemos la imagen exterior, porque sí, hemos hecho eficiente en el sistema de riego, que ni siquiera lo inventamos nosotros, lo inventaron los huarpes. El sistema de canales, de acequias y canales de riego, viene de los huarpes, anterior a nosotros que llegamos, ¿no? Pero se ha hecho de tal forma que, bueno, sí hay una producción. Mendoza ha sido siempre pujante, ha sido una de las provincias que tiene muy buen estatus dentro del resto de las provincias, y tiene que ver con el uso del agua. Sin agua no existiría Mendoza. Sin este uso del agua no existiría, pues no tenemos lluvia. La lluvia que tenemos son 200 milímetros anuales de promedio. Claro. Pensemos lo que pasó en Bahía Blanca, que sí, en poquita hora cayeron 300 y se armó el lío que se armó. Pues nosotros en todo el año no tenemos menos de 200 y en la crisis climática cada vez tenemos menos. Entonces, Mendoza no puede arriesgar el agua. Estos emprendimientos mineros, yo recién decía el caso de Brumadinho, un río enorme que va a necesitar 40 años para lavar la mugre que se desparramó después del accidente minero. En Mendoza pueden ser, no 40, puede ser 400 años, si hay un derrame, si hay un derrumbe, si hay una ruptura de un dique. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que va a ir lavando es muy poca. Pero además, esto que decía hace rato, toda esa nieve que vaya cayendo a futuro va a ir produciendo drenaje de ácidos mineros. Entonces es gravísimo. Claro. Entonces no puede darse el lujo. De hecho, los expertos en cambio climático, allá ya por el 2009, se acuerdan que les dieron el Premio Nobel de la Paz a un grupo de argentinos que eran parte del equipo interdisciplinario de cambio climático, porque el conflicto por el agua a futuro que ellos denunciaban era peligroso. Ellos ya advertían que Mendoza no podía darse el lujo de ampliar el uso del agua. Lo que tenía que hacer a futuro, por esto del cambio climático, era hacer cada vez más eficiente lo que se estaba utilizando. Exacto. Por aquí, la minería es ampliarlo. Sí, por aquí, Daniel, la gente está compartiendo, nos dice Marcos, el año pasado visitamos el Cerro de los 7 Colores de Uspallata. Unos vecinos nos dijeron que estaba en peligro por este proyecto de minería. También desde Andalgalá, un tocayo, Daniel, nos dice, nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Mendoza, que lucha por el agua y la vida, nos hermana la defensa de la casa común, contemplada en la Laudato Si. Felicidades, Radio María, por abrir este espacio de estos temas. Un abrazo. La Iglesia se involucra en la protección de los defensores del ambiente. La Iglesia se juega por el bien común y por la vida. Nos llegan estos mensajes. Hola, buen día a todos por allí. Perdón. Gracias por compartir esta información. Aquí pasó lo mismo en San Juan. Tiene razón todo lo que está diciendo Daniel.
amenazan desde el poder y hacen callar a la gente. Nos lo dice Carolina desde San Juan. Por aquí, Javi, Daniel dice, el RIGI, ¿qué tiene que ver con esto? A ver Bueno, si lo aclaramos. justamente este nuevo modificado o adaptado, según dicen desde el gobierno del proyecto San Jorge, es una de las iniciativas que aprovecha un montón de facilidades justamente para esto. Daniel, vos seguramente tenés más información. Digamos primero que ya hubo un RIGI sin ese nombre, cuando en la época del gobierno menemista se hicieron las leyes de promoción de la actividad minera, era prácticamente un RIGI. Ese RIGI de la época de los 90 venía venciendo sus plazos, digo, habían estabilidad fiscal, había un montón de cosas que eran alarmantes o preocupantes, porque indignantes decían los productores, porque le daban tantas facilidades. Se va venciendo y ahora en esta nueva crisis aparece el RIGI, régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Qué tiene que ver con San Jorge? Bueno, que la inscripción para el régimen de incentivo a las grandes inversiones tiene que hacerse, hay unos plazos, digo, después de cierto tiempo no se van a poder inscribir. Entonces, parte de este apuro que me preguntaban al principio de la nota del gobierno por aprobar San Jorge, es que si no se aprueba este año, como sea, bien, mal, lo que sea, es probable que queden fuera del régimen de incentivo. Dentro de las presiones que el gobierno nacional está haciendo a su nuevo aliado, porque en algún momento lo criticaba mucho, digo, en estos cambios de Cornejo, de que antes era antiminero y ahora es minero, bueno, todo esto que decían al principio, también está esto, antes no estaba de acuerdo con Milei, pero ahora es uno de los aliados provinciales. Nosotros creemos, esto es una especulación, ¿no?, que hay cierta presión del gobierno nacional para que se apruebe algún proyecto minero. Los otros proyectos mineros que están tratando de meter, que están al sur de Mendoza, están recién en la etapa de exploración. Es imposible que entren en este régimen de los 200 millones de dólares porque en la etapa de exploración es poca la inversión. Claro. El único proyecto que hoy está en posibilidades de entrar al RIGI es San Jorge. Nosotros creemos que los apuros, que de hecho van a atropellar cualquier ley, cualquier persona, cualquier comunidad, cualquier oposición, que están en esta intención de atropellar la institucionalidad de una provincia, los derechos humanos, lo que sea, es tratar de meter meterlo en el RIGI antes que es cerrado, que sea imposible meterlo. Bien. Viene toda esta estrategia. Sí. Algunos otros mensajes que nos llegan por WhatsApp, ya para ir cerrando la nota con vos, Daniel. Mónica nos dice, no es no, no a las megaminerías. Soy Mónica y los estoy escuchando desde mi bello Paraná. No a la minería, también nos dice Mariana. Unidos todos, gracias Radio María. Gracias por dar a conocer esta noticia de las personas en lucha por defender el agua. Nos comparte una ley, Yolanda Ortiz. No veamos el problema solamente en Mendoza, empiezan por allí y siguen por todas. Córdoba también corre riesgos. Argentina tiene que unirse en contra de las mega mineras. En Chubut se firmó entre el gobierno provincial y una empresa minera, dice, de capital canadiense, para explotar la minería en la meseta central de Chubut. Realmente es preocupante, nos deja este mensaje Victoria. Paz y bien nos dice, a ver, está el nombre por allí, bueno, no, gracias a Daniel por el don de la profecía en su denuncia. Soy docente y veo con alarma cómo las empresas compran voluntades y licencia social, metiendo gente en los colegios, diciéndonos a los docentes qué enseñar y qué no decir. Acompaño a la red de iglesias y minería hace ya varios años por las redes. Hay que decir esto en los medios. Y por último, Carlos, desde Misiones, dice, estoy escuchando, es lamentable porque si la empresa consigue el objetivo, que será llenarse los bolsillos, después se van. Y los ciudadanos de Mendoza quedan con las consecuencias, la contaminación del agua, podremos decir, entre alguna de ellas, y como súper grave. Nos dice Carlos desde Misiones. Daniel, Mirá, sí. Carlos desde Misiones te dice eso, y lo mismo decía el Parlamento Europeo. Digo, hay mucha documentación. El Parlamento Europeo pidió la prohibición de este tipo de explotación minera con cianuro, con sustancias tóxicas, y decía lo mismo que dice Carlos en Misiones, ¿no? Las empresas se van, dejan los pasivos ambientales. Hay algo que voy a decirles, y por ahí para que la gente busque, ¿no? Porque ¿quién está oponiéndose dentro de la iglesia? ¿Somos solo los laicos? En octubre del año pasado hubo un encuentro de obispos de Latinoamérica
de comunidades afectadas por minería, que lo busquen, digo, Hicimos encuentro una en nota. Panamá, obispos. Hicimos una nota aquí en ¿Cómo? Radio María con uno de los obispos participantes, el padre Chovy, nuestro amigo actual obispo de Rawson, Rawson. ¿no? Sí. Bueno, digo, las conclusiones y lo que dicen nuestros obispos, pero aparte el mensaje que le llegó del Vaticano, dice, pastores del pueblo, alcen su voz en defensa de las comunidades. Digo, en esto de que somos católicos y que tenemos un magisterio de la iglesia y tenemos esta, no solamente meternos en el evangelio y rezar, digo, hay que alzar la voz, digo, somos profetas en estas cosas y la iglesia católica tiene que involucrarse, pero los laicos, digo, no le dejemos el papel, que tienen que estar, ¿no? Los obispos, los sacerdotes, pero los laicos católicos tenemos que involucrarnos en estas cosas y hacernos escuchar. Es la única forma, porque el poder económico nos está silenciando de todas formas. Ni siquiera, Daniel, me parece que hace falta ser católico, es solamente Mm. pensar un poquito en en los hijos, en los nietos, en las nietas, en los que vendrán, ¿no? Un poquito de apertura de mirada a propósito de la consigna del programa de hoy. Te agradecemos mucho, vamos a seguir en contacto. Yo te pido que cuando tengas información de lo que pasó en el encuentro con el arzobispo de Mendoza, con la vicegobernadora, que ha sido muy dura, cuestionando este involucramiento de la Iglesia en la defensa de la casa común, nos lo hagas saber directamente y quedamos en contacto con el canal de comunicación abierto porque hace falta hablar de estas cosas. Un abrazo, Daniel. Muchas gracias Gracias. porque rompan este cerco mediático que tenemos en Mendoza. Vamos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno.